Sí, ya estoy grabando. Ok, continúa. Ok, continuamos. Continuando con la pía madre. La pía madre, tenemos dos capas, estamos hablando de ella. Una capa epitial, más superficial, que esta que vemos aquí, que es la que se continúa con las trabéculas aracnoideas, y una capa más interna, que vamos a llamar la capa íntima. Esta capa epitial no siempre es constante, de hecho no se encuentra, se menciona en la convexidad del encéfalo, solamente se encuentra dentro de los surcos o en sistemas más basales. Y la capa íntima está pegada totalmente, así como vemos aquí esta línea punteada, con múltiples uniones tipo llamadas desmosomas. De hecho, no se puede separar esta capa, la pía madre, del tejido nervioso. De hecho, si tratáramos nosotros de separar esta capa, dañaríamos el sistema nervioso. Hay una zona en la cual esta pía madre ingresa junto con unos vasos sanguíneos, junto con parte de la membrana aracnoidea, y forma unos espacios perivasculares. Estos espacios perivasculares están rodeados del líquido cefalorraquídeo, los vasos sanguíneos que penetran al sistema nervioso, y lo conocemos como espacios de Virchow-Robbins. Eso tiene como importancia una comunicación o una forma de que se comunique el líquido cefalorraquídeo con el líquido intersticial, para tratar de hacer la función del sistema linfático, que aquí en el caso del sistema central, pues no está desarrollado. Ahora, aquí en la pía madre encontramos los vasos arteriales, los vasos sanguíneos. Esta configuración depende si estamos en el cráneo o depende si estamos en la médula espinal. En la médula espinal se encuentran los vasos sanguíneos en la epipía, o sea, son más superficiales. En cambio, en los vasos cerebrales, estos vasos sanguíneos van a recorrer entre la capa íntima, van a estar envueltos por la capa íntima. Eso como para recalcar. Hay zonas donde el aracnoides va a tener una entrada, una invaginación sobre la dura madre, en la cual vamos a llamarlas granulaciones aracnoideas. Estas granulaciones aracnoideas es una invaginación de la aracnoides dentro de la madre en los senos venosos. Estas se encuentran principalmente para absorber el líquido cefalorraquídeo, se encuentran alrededor de los senos venosos durales. También lo podemos encontrar en otras partes, como las vellosidades aracnoideas, en cual encontramos ese tipo de configuración, pero son más visibles cerca de los senos sagitales, en donde pueden crecer tanto de tamaño que pueden llegar a ser unas impresiones en el hueso que conocemos como granulaciones, cuerpos de Pacchioni. Aquí, ¿qué es lo importante? Lo importante es como aquí el espacio aracnoideo se asoma hacia los lagos venosos, hacia el seno venoso dural, y estas células tienen importancia. Estas células son las células, las llamadas capcells o células en gorro, creo que así sería la traducción, porque son unas células ampliamente activas metabólicamente hablando, con lo cual el líquido cefalorraquídeo pasa hacia el sistema sanguíneo a través de un diferencial de presión. Decía Carpenter que tiene que ser de 3 a 6 centímetros de agua para poder que el líquido cefalorraquídeo pase hacia el seno venoso dural. De hecho, la reabsorción del líquido cefalorraquídeo es presión dependiente. Si no tenemos una presión que logre de 3 centímetros de agua, menciona que no se reabsorbe, es una reabsorción a través de un sistema de vacuolas. Y estas células aracnoideas son de importancia porque es de donde se van a originar los meningiomas. Por eso los meningiomas nos encontramos más en las convexidades, al lado de los senos sagitales, en las reflexiones durales. ¿Por qué? Porque es donde encontramos las granulaciones aracnoideas y este tipo de células. Bien. Vamos a hablar un poquito de anatomía de las meninges. Entre el cráneo y la médula espinal es diferente a la composición de las meninges. La dura madre, ya habíamos hablado que tenía dos capas en el cráneo, una capa perióstica, una capa meningia. La capa perióstica solamente la vamos a encontrar hasta el foramen magnum, ahí se va a acabar. Mientras que la capa meningia sí se va a continuar formando un saco dural alrededor de la médula espinal. Y por dentro vamos aquí la aracnoides, como viene bajando a través del foramen magnum, es una vista posterior. Y vemos cómo está esta membrana aracnoidea que conocemos, más adelante vamos a hablar un poquito más de ella, que se llama cerebromedular posterior. También lo acompaña adosada ella. Y aquí, a diferencia del cráneo, en la columna vertebral le encontramos un espacio, que es el espacio peridural,
por fuera del saco dural, donde encontramos diferentes estructuras como grasa, plexos venosos. Vamos a encontrar por aquí corren ya los sacos envueltos de dura madre de los nervios raquídeos para ya salir a través de los forámenes neurales. Ahora, hablando de aracnoides y la dura madre, ambas terminan a nivel de S2, la segunda vértebra sacra, mientras que la pía madre continúa a través de un filamento que se origina del cono medular hacia el coxis. Este filo terminal está envuelto por una pequeña capa de dura madre que lo vamos a llamar ligamento coxígeo. Además, la aracnoides, aquí alrededor de la médula espinal, forma diversas membranas, pero como tal no forma un medio de sujeción para la médula, sino unos ligamentos que vamos a encontrar 20, 21 pares de ellos formados de pía madre que los llamamos dentados. Estos ligamentos dentados se originan entre las raíces anteriores y posteriores de los nervios espinales y se van a insertar hacia la superficie interna de la dura madre y la aracnoides para llevarla a un método de sujeción. Ahora, hablando de la dura madre en el cráneo, vamos a ver que la capa meningia nos forma repliegues durales. Estos repliegues durales se hablan de 4 principales, pero también vamos a mencionar unos pequeños que también sería importante señalar. Entre los más importantes encontramos la hoz cerebral, la tienda del cerebelo, la hoz cerebelosa y el diafragma celar. Recordando que todos estos repliegues durales en sus inserciones y en sus bordes vamos a poder encontrar senos venosos, que es donde se va a hacer un sistema de drenaje del encéfalo. Aquí vemos una fotografía de visión lateral, donde observamos los repliegues durales. Este que observamos aquí es la hoz cerebral. Como su nombre dice, en forma de hoz, tiene un borde interno y un borde externo. El borde externo se origina en su porción anterior, vamos a encontrarla en la crista galli, de la porción de la lámina perpendicular del etmoides, y la cresta frontal se va a insertar en toda la línea media y va a formar un seno dentro de ella que se llama el seno sagital superior. Y se va a insertar acá atrás en el tentorio o la tienda del cerebelo. En su inserción vamos a encontrar un seno venoso que vamos a conocerlo como el seno recto, que se forma por la unión de dos confluencias, de la seno sagital inferior y de la cerebral magna o de Galeno. Aquí en el borde libre de la hoz cerebral encontramos que la porción anterior a la posterior es muy diferente. Si vemos, la porción anterior tiene fenestras, tiene un espacio desnudo en el cual vemos la cara medial del hemisferio izquierdo, y en la porción posterior no se ve. Entonces, ¿esto qué importancia tiene? Tiene importancia de que aquí se forman las hernias sulfacinas, que se hernias, si tenemos una masa ocupativa de un lado del cráneo, que se divide en dos por esta hoz, puede herniarse tejido encefálico. Vemos aquí en el borde libre se origina el seno sagital inferior y debajo de él vemos que el borde libre está en comunicación con esto que se llama el cuerpo calloso. Este cuerpo calloso son fibras blancas que están comunicando ambos hemisferios. Sus porciones, recordando, rostro, genu o rodilla, cuerpo y esplenio. Debajo de él pues ya encontraríamos el diencéfalo y aquí vemos cortado el mesencéfalo. Hacia posterior, aquí vemos este repliegue dural que se continúa con este borde libre. Este repliegue dural lo llamamos tienda del cerebelo. Vamos a hablar de ella un poquito más adelante. Entonces, esta hoz cerebral, recordando su borde libre, sagital inferior, su inserción arriba hacia la bóveda del cráneo, señal sagital superior, inserciones anterior, crista galli, cresta frontal, y hacia posterior, la tienda del cerebelo. Ahora, hablando del tentorio, el tentorio va a ser un repliegue dural de importancia. ¿Por qué? Porque nos va a dividir el compartimiento del cráneo en dos zonas. Una zona supratentorial y una zona infratentorial. En la zona supratentorial vamos a encontrar el encéfalo, que viene siendo la parte del cerebro, los hemisferios, y el encéfalo. Y en la parte infratentorial, el tronco cerebral y el cerebelo. Este tentorio tiene sus inserciones hacia posterior, hacia lateral y hacia anterior. Hacia posterior encontramos inserción aquí en el surco del seno transverso, en el hueso occipital y temporal,
se continúa con el peñasco del temporal y hacia anterior se abre esta tienda del cerebelo, esta inserción, para formarnos unos repliegues. Un repliegue anterior, un repliegue posterior y un repliegue interclinoideo, lo llaman. Estos repliegues, clinoideo anterior, repliegue clinoideo posterior y repliegue interclinoideo. Vamos a ver. Y entre esta tienda del cerebelo, aquí en su inserción con el occipital, se forma el seno transverso. Aquí, en el caso de la porción petrosa temporal, el seno petroso superior. Y hacia anterior, pues aquí vamos a encontrarnos el seno cavernoso. Aquí queda importancia ver aquí el tentorio del cerebelo. El tentorio del cerebelo tiene una incisura que va a comunicar la porción supratentorial con infratentorial, en donde encontramos en tres partes: una parte anterior, una parte intermedia y una parte posterior. En la parte anterior es la región que está mirando hacia la porción de la silla turca y el clivus. Hacia lateral encontraríamos el borde libre del tentorio con las cisternas perimencefálicas conocidas como ambiens y crural, y hacia posterior esta zona donde vemos los tubérculos cuadrigéminos o folículos, que es la porción posterior de la incisura. Y vemos una imagen en la cual ya se retiró la tienda del cerebelo para poder ver bien repliegues clinoideos durales hacia anterior, dirigiéndose hacia la clinoidea anterior, pues el repliegue dural anterior, y hacia posterior, hacia la clinoidea posterior. Aquí encontramos un triángulo, si observamos, y aquí es la entrada de un nervio. Esto nos marca el triángulo oculomotor. Aquí se ingresa el nervio oculomotor para formar una cisterna dentro de ella. De hecho, la duramadre, aparte de separarse en lo que son los septos, separarse en el seno cavernoso, también se separa en la región celar y paracelar para formar cavidades, y también aquí en el cabum de Meckel. Vamos a hablar de él. Vamos a ver que estos procesos durales hacia medial, el posterior, se continúa con el último repliegue dural que vamos a hablar ahorita, que es el diafragma celar o el diafragma de la silla, que nos va a separar la hipófisis de toda aquí de la cavidad craneana, que solamente aquí va a ingresar el infundíbulo. Aquí encontramos este vaso sanguíneo, que es la carótida interna. Vamos a ver que estos repliegues durales también van a formar dos límites anatómicos importantes, que serían unos anillos, que ahorita vamos a mencionarlos, que son los anillos carotidio superior e inferior. Entre los dos vamos a ver unos collares, un collar carotidio. Aquí vemos este repliegue dural, que también lo conocemos como ligamento falciforme, y hacia el repliegue dural clinoideo posterior, su parte inferior, vemos cómo entra este nervio aquí. Este nervio es el nervio abducens, el sexto nervio craneal, ingresa dirigiéndose hacia el seno cavernoso para dirigirse hacia la órbita. Superior a él, más internamente aquí este receso dural, encontramos un ligamento, el ligamento petrosfenoidal. Este nervio entra y forma un canal de duramadre entre el clivus, el ápex y este ligamento, el petrosfenoidal, que se llama canal de Dorelo. Vemos una vista más interna. Repliegue anterior, posterior, interclinoideo, el triángulo oculomotor, la carótida. Y acá está mejor esta vista. Es una preparación donde vemos cómo están los anillos de la carótida. Estos anillos de duramadre son el anillo superior e inferior. Cuando viene la duramadre con sus hojas, se separan formando dos hojas, una hoja superficial y profunda. La hoja superficial o externa forma el anillo superior o distal, y la hoja más profunda la forma el anillo inferior. Esta es una vista superior, de aquí de la zona celar y paracelar, donde vemos como la carótida, esta porción entre los dos anillos se llama porción clinoidea. Esta porción clinoidea pues, está delimitada, como dijimos, por estos anillos. Entre estos dos anillos se forma este repliegue dural, que también se le conoce como collar carotidio. Hacia medial se relaciona con el diafragma celar. Y vemos cómo lo quitan en esta disección de los dos anillos, el anillo superior, el anillo inferior. Y aquí alcanzamos a ver entre los anillos cómo por debajo de esta capa, su capa más profunda o interna, por debajo de él pasa el oculomotor, que habíamos dicho que se entraba por el triángulo oculomotor para
para tener su propia cisterna. Aquí se forma una cisterna de líquido cefalorraquídeo. Inferior a él, vemos cómo aquí viene subiendo el nervio abducens para ingresar a través de un ligamento que habíamos mencionado, el ligamento petrosfenoidal, que viene del ápex hacia el clinoides posterior, que cuando entra entre el clivus, la dura madre, forma este canal que conocemos como canal de Dorelo. Y ahora, como observamos aquí, vemos cómo viene aquí el oculomotor, el abducens, ramas de aquí del trigémino, en este caso B1, todos se dirigen hacia la hendidura esfenoidal. Aquí la dura madre los acompaña con su capa profunda para unirse a la capa de estos nervios craneales y acompañarlos fusionándose con su epineuro. Aquí vemos la carótida interna, cómo entra, su porción cavernosa, después del ligamento petrolingual, hasta el anillo inferior, su porción cavernosa. Aquí vemos un esquema del al-Nefti de meningiomas, cómo se abren estas dos capas de dura madre. La línea punteada o discontinua sería la capa meningia, la línea continua sería la capa perióstica. Que aquí vemos cómo se continúa con la membrana más profunda, cómo va envolviendo esta vaina de nervios. Además, la dura madre en el seno cavernoso, en otra clase veremos cómo forma unas paredes. En total se puede encontrar de 4 a 5 paredes del seno cavernoso. Aquí vemos como el sexto par, es una vista superior, el sexto par debajo del ligamento petrosfenoidal para entrar al canal de Dorelo. Aquí vemos como el cabo de Meckel tiene una cavidad por la separación de ambas membranas. Cuando entra a su cavidad del quinto nervio craneal hacia el cabo de Meckel, aquí se forma el ganglio de trigémino o ganglio de Hasser. Tiene una propia cavidad dentro de él y también tiene su propia cisterna, una cisterna de líquido cefalorraquídeo. Ya pues vamos a hablar de ella. Esta estrella nada más mencionaba que es un sitio donde podemos entrar aquí es este hueso esfenoidal, este es el seno, es el hueso del ala mayor del senoides, este es el cuerpo del senoides y su seno esfenoidal. Que aquí en la unión del lóbulo temporal es el sitio donde se puede llegar a abordar esta membrana. Aquí vemos una vista lateral, acá hacia anterior, hacia acá hacia posterior, lateral, aquí medial, ¿no? Aquí vemos el diafragma celular, como vemos aquí la carótida interna saliendo de su anillo superficial o distal, formado por la dura madre, y la dura madre es la capa más externa y la más profunda, formada por la capa más íntima o anillo dural inferior. Vemos cómo está recubriendo los nervios que se dirigen hacia el hendidura esfenoidal. Este es el canal óptico, por debajo de él encontraríamos la fisura orbital superior o hendidura esfenoidal que se dirige hacia la órbita. Aquí vemos cómo está el ganglio del trigémino recubierto con su techo y su propia cisterna rodeado de líquido cefalorraquídeo y dirigiéndose a sus tres ramas, ¿no? La oftálmica, la maxilar y la mandibular. Ya quitaron el límite de tiempo, parece que bueno. Bueno, continuamos. Aquí estas disecciones nos muestran cómo es la irrigación de la dura madre aquí en el cráneo. Aquí encontramos en el cráneo, vamos a dividirlo en tres sistemas. Un sistema proveniente de la carótida interna, que va a ser en verde. Vamos a ver un sistema ahí se me fue el láser. Ahí está. Un sistema lateral que viene proveniendo del sistema de carótida externo a través de las ramas meningias, ahorita vamos a hablar de ellas, y un sistema posterior proveniente de las ramas de las arterias vertebrales. Aquí en la base del cráneo, todo esto verde va a provenir de ramas provenientes de la carótida interna. Por ejemplo, hacia anterior encontramos la arteria etmoidal anterior, encontramos la rama olfatoria de la cerebral anterior. Todas ellas van a estar contribuyendo a la irrigación de esta parte del cráneo. Si nos damos cuenta, es más medial y hacia anterior. En cuanto que la meninge media proveniente de la maxilar, que entra a través del agujero espinoso, vemos que tiene unas divisiones, una división anterior, una división posterior. Se va a encargar más de la superficie lateral de la base del cráneo.
También vamos a ver que la división petrosa de la meninge media también va a irrigarnos esta parte. Hay otras porciones de la carótida externa que también van a contribuir a la irrigación de la base del cráneo, de la dura madre. Como por ejemplo tenemos la arteria meninge accesoria, la cual entraba junto aquí en el foramen yugular, irriga esta pequeña zona, ¿sí? Y también ramas de la faringe ascendente. Hacia posterior, contamos que también nos ayuda un poco para la fosa posterior y su irrigación. Vamos a ver una imagen más buena para ver cómo nos puede ayudar aquí el sistema de carótida externa. Hacia posterior, el sistema posterior que contribuye al sistema de la arteria vertebral, tenemos la arteria meninge anterior. Hay dos, encontré que había dos arterias meninges, una proveniente de la vertebral y otra proveniente del sistema inguinal anterior. Para que no nos confundamos, son dos, no sé por qué se usan la misma terminología, pero por ejemplo aquí tenemos una arteria meninge anterior proveniente de la vertebral y otra arteria meninge anterior proveniente de la etmoidal. Aquí vemos cómo se irriga la dura madre de la calota o de la calvaria. En cuanto al sistema de la carótida interna, irriga la superficie anterior de la meninge media, como vemos, la mayor parte, de hecho, de toda aquí la convexidad lo está grabando, que lo está irrigando. Hacia posterior encontramos solo una pequeña parte que nos contribuye al sistema posterior. Ahora, aquí vemos el tentorio, cómo está irrigado. En su superficie medial tenemos la arteria del tentorio medio, proveniente del sistema de la carótida interna. La arteria meningia dorsal, que es aquí en la parte que estamos hablando ahorita de los repliegues clinioideos anterior y posterior. ¿Alguien está hablando? Bueno, aquí tenemos la arteria tentorial lateral y medial, ¿no? En la configuración de la carótida externa, a través de la meninge media, tenemos la división anterior y la división posterior. Y del sistema posterior, a través de las vertebrales, tenemos ramas provenientes de la arteria cerebelosa posterior y también ramitas de la arteria meningia posterior. Aquí vemos una vista posterior inferior de la fosa, de la convexidad de los hemisferios y de aquí del vermis. Vamos a ver que aquí nada más contribuyen. Sí, está comentando Arturo ahí. Vemos aquí del sistema de la carótida externa a través de la división posterior de la meninge media, de la porción mastoidea del occipital y de la faringe ascendente, y de la porción posterior aquí en la zona media. Okay, aquí vemos una vista lateral de la fosa posterior, cómo contribuyen las tres ramas, la porción de la carótida interna a través de la arteria del clivus, hacia la arteria meningia dorsal. Acá vemos el sistema vertebral, la arteria meningia anterior, la arteria subarcuata y la rama tentorial de la pica. Acá vemos cómo está todo en conjunto, cómo está bien irrigada esta porción lateral. Aquí vemos cómo está irrigado el lado del cerebro. Vemos aquí que la porción posterior, habíamos visto la rama tentorial de la rama cerebral posterior, no era cerebrosa, es la posterior. Y vemos también la meningia posterior. La media, sus divisiones, anterior, posterior, y la rama petrosa de la meningia media. Y aquí, proveniente de la carótida interna, tenemos una arteria pericallosa, una arteria del tentorio medial y una arteria del tentorio lateral. Entonces, como vemos, la dura madre es un repliegue, es una membrana ampliamente vascularizada, por lo cual, en el momento de estar trabajando sobre ella, pues hay que tener cuidado, ¿no? Porque son sangrado arterial. Ahora, la inervación de la dura madre lo podemos dividir fácilmente en dos partes, una parte supratentorial y una parte infratentorial. La parte supratentorial corresponde al nervio trigémino, principalmente su rama oftálmica, B1. Por ejemplo, aquí vemos
ramas de las etmoidales anterior y posterior que inervan el piso anterior. Vemos aquí ramas del mandibular, ramas de la maxilar, aquí para el piso medio y para el tentorio. Y en la porción infratentorial corresponde a nervios craneales, el 10, el 12, vago hipogloso, y las raíces de los dos primeros nervios espinales, como suben aquí a través del clivus y foramen magno. Ok, ahora vamos a hablar un poco de la aracnoides. La aracnoides, como hemos visto, el líquido cefalorraquídeo lo separa de la pía madre, eso formando pues, nuestro espacio subaracnoideo. Este espacio subaracnoideo vamos a encontrar dentro de él unas partes más amplias que vamos a llamar las cisternas, y entre estas cisternas vamos a encontrar membranas aracnoideas. Yo encontré que había muchas membranas aracnoideas, la verdad se me hizo un poco más complejo, pero puse las más que considero más importantes. Ahora, hablando del espacio aracnoideo, aquí en la médula espinal encontramos que en la salida de los nervios espinales, el espacio subaracnoideo lo acompaña hasta la raíz, se funden las ambas raíces, aquí en el ganglio de la raíz posterior. Vamos a encontrar que también aquí encontramos una especie de granulaciones aracnoideas, que son unas proliferaciones aracnoideas, que son tres tipos: intradural, epidural e intravenosa. De estas tres, la más, ¿cómo se puede decir? Más abundante es la epidural, esta de aquí, que es donde vamos a tener la reabsorción del líquido cefalorraquídeo más importante aquí en la médula espinal, en el canal espinal. Ahora, hablando de las membranas aracnoideas, estas membranas las encontramos en las cisternas del espacio aracnoideo y son formadas por células trabeculadas, ¿no? No son constantes la mayoría, solamente unas pocas, y vamos a tomarlas como límites para dividir las cisternas. Las cisternas, como habíamos dicho, es la porciones más engrosadas del espacio aracnoideo entre el hueso y el encéfalo. Aquí vemos una vista inferior, como si estuviéramos en el piso anterior del cráneo. Esto que vemos aquí con el número 8 es el lóbulo frontal. Esto que vemos aquí con el número 7 es el lóbulo temporal. Aquí vamos a ver cómo viene con el número 5 la arteria cerebral media hacia atrás. Aquí vemos la carótida interna, cómo se divide en su porción de cerebral media y su porción hacia acá con el número 9 con la cerebral anterior. Esta membrana de aquí la encontramos nombrada como membrana cerebral anterior. Esta membrana cerebral tiene importancia porque va desde el quiasma hacia los giros rectos y es penetrada por esta arteria que se dirige de la cisterna carotidia hacia una cisterna que vamos a llamarla cisterna de la lámina terminal. También encontramos otro tipo de membranas más pequeñas, por ejemplo la membrana coroidea anterior. También encontramos otras membranas alrededor de la carótida que son las membranas carotídeas. Encontramos dos, lateral y medial. Estas membranas carotídeas, la medial va a separarnos la cisterna carotídea de la quiasmática, y aquí la carotidia, la más lateral, vamos a encontrar que nos separa la cisterna carotídea de la comunicante posterior y de la silviana. Hacia acá, esta es una vista así como vemos el dibujo, una vista viendo hacia inferior de la porción anterolateral. Aquí vemos los dos nervios ópticos, cómo se juntan aquí en el quiasma óptico. Aquí vemos la membrana mesencefálica. Vamos a hablar de esas membranas. La membrana quiasmática con su cisterna quiasmática, y esa posterior vamos a hablar de otra membrana importante que se llama la membrana de Lillquist. Bueno, aquí lo importante es nada más que la membrana lateral separa aquí la cisterna carotidia de la cisterna silviana y de la cisterna comunicante posterior, y la medial separa la cisterna carotidia de la cisterna quiasmática. Ahora, hablando de otra membrana, la membrana de Lillquist. Esta membrana de Lillquist es de importancia porque nos va a separar las cisternas en dos porciones, unas cisternas supratentoriales e infratentoriales. Esta membrana de Lillquist se compone de dos hojas, una hoja mesencefálica y otra hoja diencefálica. De estas dos, la más gruesa es la diencefálica y es la más superior, y más, como se dice, pues diencefálico más superior, ¿no? De estas dos vamos a encontrar que varias membranas aracnoideas se originan y se adosan a ella para llevar la separación de las cisternas.
Pero lo importante es saber de esta membrana del iliquis que se encuentra anterior aquí al mesencéfalo, que si nosotros penetramos aquí a través de la membrana mesencefálica, entraríamos hacia la cisterna interpeduncular. Así como vemos aquí el nervio se dirige hacia la cisterna interpeduncular, el tercer nervio craneal, el nervio oculomotor. Acá vemos hacia anterior la relación que tiene con el infundíbulo de la pituitaria, de la hipófisis, hacia lateral las carótidas. Ya habíamos hablado de las submembranas carotídeas, lateral y medial, y hacia anterior con la quiasmática, ¿no? Ahora, otra que me pareció interesante fue esta, la membrana cerebelo-medular, que vamos a dividir en dos partes, una parte anterior, una parte posterior. Esta es una vista posterior de la fosa posterior, valga la redundancia, en la cual observamos los hemisferios cerebrales, el vermis, y hacia abajo encontramos esta porción ensanchada, que es una cisterna, la cisterna magna. O sea, para ingresar ahí tendríamos que atravesar esta membrana arácnida, que es la cerebromedular posterior, para ingresar hacia la cisterna magna. Ahora, otra cisterna de importancia, encontramos la cisterna silviana. La cisterna silviana vamos a dividirla en dos porciones, una porción anterior y una porción posterior. ¿Qué lo divide? El límite de estas dos es el limen de la ínsula. Hacia anterior, pues solamente vamos a dividir en una sola parte, que es la porción anterior de la silviana, que será esta parte. Y hacia posterior vamos a dividirla en dos porciones. Una porción medial, que es un corte coronal del lóbulo frontal, temporal y de la ínsula, el cual nos muestra las tres membranas aquí de la cisterna silviana: lateral, intermedia y medial. Y más superficial a ellas encontramos otra membrana, la membrana externa aracnoidea. Esto nos sirve para guiarnos, para identificar los espacios o que está recorriendo o que estamos buscando, ¿no? Vamos a dividirlo en la porción medial. En la porción medial intermedia vamos a encontrar los troncos de la cerebral media. Entre ellas se va a encontrar la cisterna silviana medial y lateral, la medial e intermedia. Las ramas de esta cerebral media atraviesan esta membrana lateral para ingresar al compartimiento lateral de la cisterna silviana. Ahora, esta membrana lateral, aquí vamos a encontrar el espacio venoso entre la lateral y la más externa. Estas son las venas superficiales del cerebro. Entonces, si nosotros no penetramos más de esta membrana, pues no encontraríamos ya los troncos de la cerebral media. Por ejemplo, aquí está esta línea punteada, es una vista superior del lóbulo temporal, en el cual vemos el giro temporal superior, dentro del cual, justamente aquí en la porción media, encontramos este giro transverso, o este surco transverso, que va siendo el giro de Helsch, que es la área auditiva primaria. Aquí vemos con líneas punteadas la inserción de estas membranas. Hacia más externo, esta línea punteada amarilla correspondiera a la membrana externa aracnoidea, que va recubriendo todo este valle silviano. Interna a ella encontramos la membrana lateral silviana, que entre estos, recordamos, aquí se encuentran las venas superficiales. Ahora, entre la inserción de esta membrana lateral silviana y la intermedia, aquí vamos a encontrar ramas de la cerebral media. Y es una vista inferior del lóbulo frontal, es donde vemos la inserción de la membrana medial. Entre la membrana medial e intermedia, aquí vamos a encontrar los troncos principales de la cerebral media. Aquí vamos a encontrarlas. Si no penetramos todas estas membranas, pues no llegaremos hasta ella, ¿no? Ya más profundo a la membrana medial, que diga, encontraríamos ya la superficie de la ínsula, los giros cortos y largos. Aquí vemos una fotografía lateral, anterior, posterior, inferior, superior, de la membrana externa aracnoidea, y si le quitáramos, justamente encontraríamos ¿qué? Las venas superficiales, ¿no? Encontramos cómo ellas están por fuera de esta membrana, que es la membrana lateral. Quitamos la membrana lateral en próxima disección y se ve así. Vemos cómo penetran aquí a través de esta membrana, que es la membrana intermedia aracnoidea, las ramas de la cerebral media. Y si quitáramos esta membrana, la intermedia, encontraríamos ya ahora sí los troncos de la cerebral media, ¿no? Y más a profundidad, aquí vemos cómo se asoma la membrana silviana
medial y profundo de ella, la ínsula, toda esa corteza de la ínsula. Muy bien, ahora pasando a las cisternas podemos estudiarla en dos partes, una cisternas supratentoriales e infratentoriales. Supratentoriales, Rothman menciona estas, que son reciben su nombre de acuerdo al sitio anatómico que se encuentran. Por ejemplo, la silviana, que ya hablamos de ella, la carotida, que también ya hemos mencionado, quiasmática, olfactoria, la mesencefálica lateral, que se compone de dos, que es la crural y la ambiens, la oculomotor, que también habíamos hablado, cuando se abren las dos hojas de la tienda del cerebelo, la interpeduncular, que también mencionamos ahorita que hablamos de la membrana de Liljequist, que se abre en ella, y la pericallosa, es alrededor del cuerpo calloso. Esta pericallosa podemos dividirla en tres partes, una parte anterior, superior e inferior, y es donde se va a estar recorriendo a la arteria cerebral anterior. Y una última, la lámina terminal, que comunicaba con la pericallosa, que es donde va a entrar para dirigirse hacia la pericallosa la cerebral anterior. Entre la región supratentorial e infratentorial encontramos otra cisterna que está posterior al mesencéfalo. Esta se llama cuadrigeminal, lo colocan en un punto intermedio, porque forma tanto el sistema infratentorial como la supratentorial. Ahora, las infratentoriales, ¿cuáles son las de importancia? Estas, la basilar, como su nombre lo dice, forma parte de donde está la región basal del cráneo, la cisterna magna, que hemos hablado ahorita de ella cuando vimos de la membrana cerebelo-medular posterior, que es la más grande de ellas, la cerebral superior, que se encuentra entre la tienda del cerebelo y la superficie superior del cerebelo, la cerebromedular, que rodea cerebelo y médula oblongada, y la pontomedular, que es la que se encuentra anterior y lateral hacia esta parte. Tenemos un esquema, como vemos aquí los nervios craneales cuando se dirigen hacia sus forámenes, cómo se encuentran rodeados por líquido cefalorraquídeo formando sus cisternas, por ejemplo, la cisterna olfactoria, la cisterna tergeminal, el sistema de cisternas del vago o del hipogloso, y hacia inferior, hacia la espina, hacia la columna vertebral, su canal espinal, también encontramos las cisternas espinales, cisterna espinal anterior, cisterna espinal posterior, y hacia el final, cuando se acaba la médula espinal, el cono medular, entre el nivel del L1 y L2, se forma la cisterna lumbar, la porción más ensanchada del líquido cefalorraquídeo del canal medular. Esta es una fotografía de un preparado por corrosión. En esta, los autores metieron látex en el espacio arácnido posterior con ácido removieron el tejido encefálico, y aquí vemos una vista superior de las cisternas perimesencefálicas. Aquí vemos cómo se continúan. Por ejemplo, empezamos entre las dos. Esta sería la sombra que dejó el mesencéfalo. Entre ellos dos, las cruras, vamos de la cisterna interpeduncular hacia anterior y lateral, se continuaba con la cisterna crural, hacia lateral con la cisterna ambiens, que recuerdo que se llama ambiens por su significado latín, que significa rodear. Y hacia posterior se continúa comunicando con la cisterna cuadrigeminal. Ambas cisternas cuadrigeminales se comunican a través de dos recesos, anterior y posterior, alrededor de la glándula pineal. Entonces, todo esto se encuentra dentro, sería una vista de la incisura tentorial. Hacia anterior vemos estas dos pequeñas impresiones, son impresiones de los cuerpos mamilares, y hacia anterior, aquí estuviera el infundíbulo. Hacia anterior y superior encontramos las cisternas quiasmáticas, y de la lámina terminal, hacia lateral, aquí las cisternas del cuerpo carotídeo. Ahora bien, aquí vemos una vista más basal, una vista anterolateral, en la cual vemos el mismo preparado por corrosión. Aquí lo interesante de ver es cómo se forman las cisternas de los nervios craneales. Por ejemplo, aquí está el nervio craneal del trigémino, acá estaría del vago, acá estaría del hipogloso, la cisterna prepontina, la cerebromedular. Hacia atrás vemos cómo se continúa con las cuadrigeminales. Entonces es un preparado bastante bueno. Bien. Ahora vamos a hablar del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es un líquido que se encuentra agarrando o sosteniendo al encéfalo, al sistema nervioso central, dentro de sus cavidades, en la cavidad craneana, en la cavidad de la columna vertebral.
¿Qué funciones tiene? Tiene varias funciones. Una sería la función de amortiguar al tejido. De hecho, se dice que el encéfalo pesa unos 1500 gramos, pero ya suspendido en el líquido cefalorraquídeo llega a pesar hasta 50 gramos el encéfalo. También tiene función de hormonas endocrinas, por ejemplo, a través de la glándula pineal que secreta melatonina o a través del hipotálamo que secreta diversas hormonas que se comunican. Tiene función también de desecho, como hemos dicho, de los espacios perivasculares, que tiene una función que lo llaman últimamente como sistema linfático, que cuando dormimos el sistema del líquido cefalorraquídeo nos ayuda a limpiar el exceso de desechos celulares del espacio intersticial. Pues aquí el líquido cefalorraquídeo tiene una composición muy similar al del plasma, es un ultrafiltrado del mismo, se produce a través de las células ependimarias, de las cuales en los plexos coroideos se va a formar el 80%. Los plexos coroideos son unas invaginaciones dentro de los ventrículos de epéndimo. Encontramos en los ventrículos, en el ventrículo lateral, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, pero de aquí de la producción de los plexos coroideos, el 95% se origina de los ventrículos laterales. ¿Dónde se inicia la producción de líquido cefalorraquídeo? Se menciona también que se inicia con un estímulo a través de los núcleos del RAFE, a través de serotonina. Hace una dilatación de los vasos sanguíneos y eso fomenta la producción de líquido cefalorraquídeo. Aproximadamente, ¿cuánto es la velocidad de producción? Se menciona de 0.3, 0.35 mililitros por minuto, dándonos un total aproximado de 450 a 750 mililitros por día. ¿Cuánto es el volumen normal de líquido cefalorraquídeo? Por mediciones por tomografía se llega a decir que son 150 mililitros, de los cuales 50% se encuentra dentro del cráneo y 50% dentro de la columna. Y aquí dentro del cráneo 25 mililitros corresponderían al sistema ventricular. Entonces, con esta producción de líquido cefalorraquídeo se recambia un aproximado de 3 a 4 veces el líquido cefalorraquídeo durante el día. Además, pues tiene una presión de producción, que me habla de unos 15 centímetros de agua y una velocidad de reabsorción dependiente de la presión dentro del cráneo, que recordemos que tiene que superar de 3 a 6 centímetros de la presión de los senos durales. Entonces se va a resolver, pues principalmente las granulaciones aracnoideas, como habíamos visto, que están en su mayoría en los senos venosos durales, pero también están en las venas cerebrales, en los ventrículos, pero principalmente se hace aquí, en las granulaciones aracnoideas. Tenemos pues aquí una tabla que nos compara el plano del líquido cefalorraquídeo, que aquí vemos en la glucosa, son 2/3 de la que encontramos en plasma, si encontraríamos menos, pues estamos viendo un proceso infeccioso, inflamatorio. Igual las proteínas, es un ultrafiltrado, pero con una barrera líquido cefalorraquídeo y encefálico, en el cual no permite que pasen libremente compuestos cargados eléctricamente o compuestos hidrosolubles. Solamente que pueden difundir de manera fácil al líquido cefalorraquídeo son compuestos lipofílicos. También encontramos que las células pues, son escasas, se habla de unos 2, 3 células por milímetro cúbico, mientras que pues, en el plasma encontramos pues, miles. Aquí vemos cómo circula el líquido cefalorraquídeo, se origina de los ventrículos laterales, la mayoría, pasa a través del agujero interventricular de Monro, del tercer ventrículo, se comunica el cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio, acueducto encefálico, y de aquí del cuarto ventrículo puede adoptar dos rumbos, hacia el espacio subaracnoideo, a través de los orificios que nos comunican con la cisterna magna, que son dos laterales y uno medial, laterales llamados también de Luschka y medial también llamado de Magendie, y hacia inferior, en donde se cierra aquí el cuarto ventrículo, que lo llamamos Ovets, que continúa con el conducto central de la médula espinal. Bien, vamos a hablar un poquito de los ventrículos. Los ventrículos son cavidades dentro del encéfalo. Vamos a dividirlos en laterales, en un tercer ventrículo, en un cuarto ventrículo y unos que pueden estar en ocasiones, que son estos, un ventrículo de septum pellucidum, un cavum Bergay y uno que se llama ventrículo del velo interpósito.
Los laterales se encuentran en la profundidad de los hemisferios cerebrales. Vamos a dividirlo en sus partes. Tiene una porción anterior que se llama cuerno frontal o cuerno anterior, que es a partir del agujero y el agujero de Monro interventricular. Es una vista lateral del sistema ventricular. Hacia posterior encontramos el cuerpo, que se ensancha, y aquí en su ensanchamiento lo llamamos trígono o atrio. Este atrio va a comunicarse con el cuerpo hacia anterior, hacia posterior con el cuerno posterior occipital y hacia inferior con el cuerno inferior o temporal. Entonces aquí encontramos el trígono, que es la parte más ancha. Hacia aquí el tercer ventrículo, vamos a hablar de él. Tiene sus límites, vamos a hablar también de ello y pues continuamos, ¿no? Y nomás para mencionarlo, en esta porción medial, el puro tabique medio del encéfalo, en el encéfalo encontramos el septum pellucidum entre el cuerpo calloso y el fornix. Este septum pellucidum podemos encontrar cavidades que es más normal en neonatos, en infantes, que en adultos. Cuando podemos encontrar hacia anterior del agujero de Monro, le vamos a llamar cavidad del septum pellucidum, y si encontramos hacia posterior y superior, vamos a llamarlo cavum vergae o cavidad de Verga. Hacia posterior, mirando hacia superior del sistema cuadrigeminal, en el techo del tercer ventrículo, también podemos encontrar una cavidad rellena de líquido cefalorraquídeo que vamos a llamarla cavidad del velo interpuesto, por donde van a correr rodeadas de una arteria coroidea, la vena cerebral interna, para formarla junto con la basal, la magna. Aquí vamos a dar las imágenes del róton. Vamos a verlas para tratar de comprender un poco más de los ventrículos. Es una cara lateral. En esta cara lateral, esta disección nos muestra la relación del ventrículo lateral con las fisuras principales, ¿no? Que sería aquí la fisura central, el surco central que diga, y la fisura lateral. Que aquí vamos a ver cómo viene el ventrículo lateral en su profundidad, ¿no? Aquí vemos hacia profundidad su pared medial, que será el septum pellucidum, y aquí el agujero del Monro. Muy bien, esta es una vista superior de un corte axial. Aquí vamos a ver esta porción media, que sería el septum pellucidum, que hacia anterior y hacia posterior se contenía con sustancia blanca. Aquí. Es un límite anatómico importante. ¿Por qué? Porque nos va a dividir este foramen interventricular o de Monro en una porción anterior o frontal del cuerpo. Ese es el límite anatómico. Si nos damos cuenta, esta forma irregular es el plexo coroideo, que se encuentra en el piso del cuerpo del ventrículo lateral. Hacia anterior no lo encontramos, ¿no? Y cuando ponemos una válvula dirigida hacia el cuerno frontal, pues es en pro que no vamos a pegarle con la válvula al plexo coroideo. Ahora, vemos estos tres sistemas venosos forman una Y. Esta Y se junta justamente en el foramen Monro. Esta que vamos lateralmente, entre esta prominencia que es el núcleo caudado, su cabeza y cuerpo, entre él y el tálamo forman esta vena, la vena tálamo estriada. Hacia anterior y medial vemos esta otra vena que se dirige hacia el foramen Monro, que viene del septum pellucidum, que se llama vena septal anterior. Y esta otra es un sistema venoso coroideo, que es la vena coroidea superior. Esas tres se juntan aquí en el foramen Monro y van a formar una vena, la vena cerebral interna. Ahora, hablando ya propiamente de cada parte tiene sus paredes. Aquí en cada porción del cuerno frontal, su pared anterior lo va a formar una porción del cuerpo calloso, la porción del genu o rodilla del cuerpo calloso. Su piso es un repliegue hacia inferior, vamos a encontrarlo el rostrum o el rostro pico del cuerpo calloso. Hacia lateral, la cabeza del núcleo caudado, y hacia medial, el septum pellucidum. Vamos hacia posterior, encontramos el cuerpo. El cuerpo va a tener piso, techo, lateral medial. En el piso vamos a ver este plexo coroideo. El plexo coroideo es importante localizarlo porque si nosotros buscamos la porción más delgada de los ventrículos laterales, sería en esta porción, porque el plexo coroideo descansa sobre una fisura que se llama fisura coroidea. Si nosotros ingresamos hacia anterior aquí y intentamos abrir esta fisura coroidea, vamos a llegar al techo del tercer ventrículo.
Yendo más hacia posterior, podemos llegar hacia la cisterna ambiens, podemos llegar hacia el sistema cuadrigeminal. Hacia medial de esta fisura coroidea encontramos esta parte que se llama el cuerpo del fornix, que proviene desde el hipocampo y viene en varias partes que se dirigen hacia los cuerpos mamilares. Hacia el lateral de aquí de la fisura encontramos el tálamo, y más lateral, aquí lo importante sería hablar de que se encuentra en la pared lateral el cuerpo del núcleo caudado, y hacia posterior sería la rodilla de la cápsula interna. Pues la cápsula interna tiene relación con los ventrículos laterales, justamente aquí, en el cuerpo del ventrículo lateral. Hacia posterior, pues ya hablaríamos más del atrium. El atrium sería esta parte dilatada que comunica con el cuerno occipital, cuerno temporal y cuerpo del ventrículo lateral. Vamos a ver que esta parte del atrio tiene una porción anterior, bueno, un límite anterior, un límite superior, lateral y medial. Aquí es una vista lateral, en una lateral superior, en la cual es una disección aquí de los ganglios de la base para que pudiéramos ver los cuernos. Aquí en el atrio se continúa hacia atrás en su superficie medial esta porción que le llamamos calcaravis. Esta calcaravis es una impresión que genera el surco calcarino del área visual primaria. Y hacia superior de él encontramos esto que se llama bulbo del cuerpo calloso. Y superior a él encontramos en el techo del atrio, encontramos el cuerpo del cuerpo calloso y hasta posterior con el esplenio. Aquí que es importante recalcar, la porción que no vemos, que está todo disecado esta parte, es una fibra blanca, una fibra de asociación que le llamamos tapetum. Este tapetum es importante reconocerlo porque es la que nos va a separar tanto el cuerno temporal, el atrio y aquí el cuerno occipital de las radiaciones ópticas. Sería el límite entre el sistema ventricular y las radiaciones ópticas. Ahora, hablando de aquí del cuerno occipital, es la región más variable de los ventrículos, puede estar chiquito, grande. Lo importante aquí de ver es que su techo lateral y piso lo forma el tapetum y medialmente el calcaravis junto con el bulbo del cuerpo calloso. Hacia interior se continúa con el cuerno temporal, en el cual vemos esta estructura que forma su parte inframedial, que sería el hipocampo, que hacia anterior se continúa su pared con una porción de los ganglios de la base o núcleos de la base, que es el cuerpo amigdalino o amígdala. Hacia superior, esta parte vamos a encontrar el núcleo lenticular y el tálamo hacia posterior. De hecho, que el atrio con su pared anterior será el pulvinar y sería techo del cuerno temporal. Hacia lateral también encontraríamos relación con el tapetum de las radiaciones que nos separan de las radiaciones ópticas. Entonces, eso es el ventrículo lateral con sus límites, comunicando con su superficie medial del cuerno temporal con esta fisura, la fisura coroidea, que es aquí donde se va a encontrar el plexo coroideo. Si entonces ingresamos por aquí, caeríamos justamente en el área tentorial, en el surco, un surco limitante, un surco que a transverso del encéfalo en su visión inferior. Ahora aquí es una vista superior que nos muestra el cuerno occipital y nos muestra el atrio o trígono, en donde vemos aquí la superficie de la corteza occipital en su surco calcarino que forma esta prominencia, la prominencia calcar avis. Y vemos cómo viene aquí el hipocampo y sube a través de su fimbria. Ok, ya pasando al tercer ventrículo, el tercer ventrículo va a comunicarse con el ventrículo lateral a través del foramen Monro y se va a comunicar con el cuarto ventrículo a través de su acueducto. Esto es anterior, posterior, superior e inferior. Vamos a encontrar límites. Su límite anterior va desde la comisura gris anterior hasta el quiasma. Todo esto va a ser su pared anterior, conformada por la comisura gris anterior, la lámina terminal, que recordamos que es el límite embriológico anterior del neuroporo, y hacia inferior con el quiasma. Del quiasma hacia posterior va a ser su piso. Vamos a encontrar diversas estructuras. Hacia anterior, estructuras del hipotálamo, como va a ser el infundíbulo. Vamos a encontrar también los procesos mamilares, que en este corte no se ve. Vamos a ver este otro corte. Aquí se ve mejor. Aquí hay un infundíbulo.
Aquí vemos cómo están los cuerpos mamilares. Esto que vemos aquí es el fornix, su cuerpo y sus pilares. Aquí los pilares forman tanto de la pared anterior como de la pared lateral. Vemos cómo se dirige estos fornix hasta los cuerpos mamilares. Es una comunicación entre el hipocampo y los cuerpos mamilares. Hacia el interior del cuerpo mamilar encontramos esta membrana que vamos a ver de una visión inferior, que es donde se realiza la perforación para la ventriculotomía del tercero. Hacia posterior encontramos mesencéfalo, que el mesencéfalo lo encontramos en la área perfectoria, terminando con el acueducto. Del acueducto hacia el esplenio vamos a encontrar la pared posterior, encontrando la comisura gris posterior, la glándula pineal, la vénula, terminando aquí con el velo interpósito, tela coroidea. Este velo interpósito forma parte del techo hacia interior junto con el cuerpo del fornix. De hecho, si nosotros se dice que si entramos a través de, aquí está, esta es una vista superior del tercer ventrículo. Aquí lo que hicieron la disección fue separar los cuerpos del fornix para permitirnos ver el piso del tercer ventrículo. Aquí, como vemos, las paredes laterales están conformadas tanto por el hipotálamo inferiormente, tálamo, divididos por un surco, el surco hipotalámico de Monro. Esto que vemos aquí se llama masa intermedia. Está presente en un 75% de los especímenes que comunican ambos tálamos. Hacia posterior vemos aquí la comunicante posterior y hacia adelante está interesante. Los cuerpos mamilares. Que hacia el anterior cuerpos mamilares tenemos el infundíbulo, pero entre ellos dos la lámina esta, la membrana premamilar, que es donde realizan la ventriculostomía del tercero. Esto que vemos aquí son las venas cerebrales internas que se dirigen hacia posterior para formar la magna, lo de Galeno. Todas estas están envueltas en una tela coroidea, que es la que forma el velo interpósito, que forma el techo del tercer ventrículo. Ahora, una vista inferior, guiándonos anterior, queda posterior, anterior, laterales, medio, ¿no? Y vemos el infundíbulo que se dirige hacia la silla turca, el quiasma, ambos nervios ópticos, los tractos ópticos dirigiéndose hacia los geniculados. Aquí vemos los cuerpos mamilares. Y adelante de él, señalado con esta flecha, encontramos esta membrana, la membrana premamilar, que es donde realizan para comunicar el tercer ventrículo con la cisterna interpeduncular. Ahora, a través del conducto de Silvio, que está dentro del mesencéfalo, se comunicamos con el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo lo podemos estudiar como piso y techo. El piso corresponde a dos estructuras, al puente y a la médula oblongada o bulbo raquídeo. 2/3 puente, 1/3 bulbo. Aquí vemos surcos, un surco medio o mediano, que nos va a dar una parte izquierda y derecha, y un surco limitante, que nos va a dar una parte medial del lateral. Aquí en la parte del puente vemos esta prominencia que se llama folículo del nervio facial, que es cuando la rama motora del facial se rodea al núcleo del abducens. Y hacia acá inferior vemos dos procesos. Vemos un proceso que vamos a llamarlo trígono del vago, y otro que vamos a llamarlo trígono del hipogloso, que son prominencias causadas por los núcleos de los propios nervios. Hacia inferior, justamente esta parte, el límite inferior del piso, sería el óvex. Va a ser el óvex. El óvex es la continuación con el conducto central de la médula espinal. Y también aquí vamos a encontrar una abertura, la abertura medial del cuarto ventrículo o de Magendie. Hacia lateral del surco limitante encontramos esta área, es el área vestibular. Subyacente encontramos los núcleos vestibulares. Y encontramos este receso, el receso vestibular. Aquí el receso vestibular va a comunicarnos con dos orificios, los orificios laterales o de Luschka, con el cual vamos a comunicarnos junto con el medial o Magendie con las cisternas basales. Pues aquí en el óvex, como importancia, también tenemos una zona que se llama área postrema, ahorita vamos a hablar de ella. Es una área que es impar, el puro centro de la médula oblongada, cuál es el punto trigger o punto gatillo del reflejo nauseoso o de las náuseas. Aquí lateral encontramos, aquí una vista medial que diga, vimos la vista lateral del cuarto ventrículo. Aquí lo puse para ver el techo.
techo se divide en una porción superior y una porción inferior, que ambas se juntan en esto, que le llaman fastigio. Aquí fastigio está en comunicación con el núcleo fastigio y acá hacia posterior vemos, esto sería cerebelo, el núcleo dentado. La porción superior del techo, conformada lateralmente por los pedúnculos cerebelosos superiores y porción media con la tela coroidea superior. Hacia inferior aquí vemos cómo está el plexo coroideo del cuarto ventrículo y se dirige hacia el receso lateral. De hecho, se sale una pequeña porción de este mismo plexo coroideo. Entre este plexo coroideo y la tela medular inferior corresponderían a la porción inferior del techo. Acá vemos cómo está la apertura del Magendie y hacia el interior de él vemos aquí el Ovech que se coordina con el conducto central de la médula espinal. Ahora, algo de importancia, alrededor de los ventrículos se forman estas áreas que se llaman órganos circunventriculares. Esto tiene importancia porque es donde no se encuentra como tal una barrera hematoencefálica y se encuentran alrededor de los ventrículos, pero se llaman circunventriculares. Ellos tienen como función poder secretar o comunicar o tener receptores, quimiorreceptores para diversas funciones. Por ejemplo, aquí el área postrema sería para, en caso de una acidosis, puede ser un reflejo nauseoso. Aquí en caso de la pineal, liberar melatonina. En caso de la neurohipófisis, o también, por ejemplo, el órgano vasculoso de la lámina terminal, el órgano trigonal, también tienen osmoreceptores que también miden la osmolalidad del líquido cefalorraquídeo. Pues sería todo lo que tengo por el día de hoy. ¿Algún comentario, pregunta? ¿Cuál de los órganos circunventriculares es par? Son todos, nada más es uno el área postrema, los demás son únicos. Así es. De las cisternas, las mencionaste, pero, por ejemplo, en la cisterna del puente, ¿qué estructuras importantes encontramos? Pues en la cisterna del puente encontraríamos la salida anterolateral del trigémino, por ejemplo, y también correría por ahí el sexto nervio craneal, además de que por ahí también encontramos la arteria basilar, que se dirigiría hacia el superintentor, de hecho penetrando la membrana de Lilliquist. Y en la interpeduncular, ¿qué dijimos cuál es importante ahí? La interpeduncular, aquí pues encontramos parte del sistema polígono arterial, el cual donde nace el tercer nervio craneal y también tiene la sustancia perforada anterior. De hecho, la membrana de Lilliquist lo adosa bien entre sus dos hojas, encefálica y mesencefálica. ¿Y la vena de Galeno? La vena de Galeno era la que vimos en el velo interpósito, esa cavidad que se continúa con la cisterna cuadrigeminal para dirigirse hacia el seno sagital inferior y formar el seno recto. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algo? ¿Alguien que quiera hacer un comentario? Yo creo que la clase estuvo muy completa. Ahí en el programa, si bien no recuerdo, hay una clase de cisternas y hay un poquito más a profundidad. Realmente aquí pues era hablar de las generalidades, pero pues la verdad pues, te felicito, profundizaste muy bien el tema y tocaste temas que todavía no correspondían a tu grado, pero pues está muy bien. Me da mucho gusto que estés leyendo un poquito más de lo que te toca y pues te va a servir mucho para posterior. Con respecto a lo de los R4, pues que si se hace el examen del consejo o no, pues es importante este tema, que lo tomen en cuenta, sobre todo en las cuestiones de vascular y de tanto irrigación como inervación, ¿no? Bien mencionó ahí Edgar cuáles son las principales arterias que irrigan la dura madre, y es importante también que las tengan en cuenta, ¿no? Y sobre todo también las características del líquido cefalorraquídeo. No recuerdo bueno, el sistema ventricular, si preguntaban algo muy específico. De microcirugía realmente no preguntan mucho en el examen del consejo, y pues en el PUEM tampoco, pero pues todo eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Sobre todo para
más adelante que empiecen a estudiar los abordajes, que conozcan esta anatomía así tan específica, pues les va a ayudar muchísimo para poder llevar a cabo sus abordajes, ¿no? Sí, de hecho busqué, sería ¿cómo se llama? Un tema de cisterna, porque sí se me hizo muy amplio cuando estaba revisándolo. Pero bueno, en el programa que nos pasaron no lo encontré, por eso lo decidí meter aquí también, como iba a tocar meninges y líquidos cefalorraquídeos. Sobre todo, mira, ahorita dice Luis aquí en el chat, dice pues, que en el PUEM preguntan los recambios de líquido, cuándo se realizan, la producción por hora, por minuto, por día. O sea, son preguntas específicas para su grado. Y pues a los R4, pues pónganse a estudiar irrigación y todo eso, ¿no? Bueno. Pero yo creo que estuvo muy completa la clase. Si la grabaste, pues nos va a servir a todos más adelante. El que quiera repasar meninges, creo que es una clase muy completa. Doc Guajara, Mande. en su examen de consejo les hacían preguntas sobre las cisternas. De las cisternas, sí preguntaban las cisternas, fíjate. No recuerdo específicamente cuál, pero sí había dos o tres preguntas que preguntaban las cisternas, sobre todo los límites de cada una. ¿Cuáles sean los límites y los nombres que se le da a cada una de ellas? Pero así que me acuerdo yo específicamente de meninges, irrigación e inervación. La arteria, ¿sale? Hecho. ¿Alguien más? ¿Qué dice? Preguntan de todo, dice el doctor Díaz, atentamente Salvador. Sobre todo aquello que mencionó al principio de meninges. Sí, pues es que es lo que preguntan en el consejo. Ok. Eso que dice de los tumores es cierto, pero sobre todo en el área de patología. En neuroanatomía no te preguntan tanto, pero sí, en el área de patología, de los R4, cuál es el origen de los tumores meningios, de qué células están compuestas y todo eso, sí lo preguntan en el examen de patología. Bueno, ¿alguien más? ¿Mañana qué tema sigue? Creo que es de neuro, creo que toca Carrillo. Ok. Creo que es hipertensión intracraneal. Bueno, pues yo creo que si no hay ningún otro comentario, pues vamos a terminar la clase del día de hoy. Acuérdense que el examen pues lo va a realizar Leonel y ya les estará avisando hasta qué horas va a estar disponible ahí en la plataforma, ¿no? Para que lo conteste. Y pues ya el que no conteste el examen, pues va a tener su sanción, así como se ha ido haciendo, ¿no? Porque es para ustedes los exámenes. Edgar, buena clase.